Hola a todos, Taikaho, bienvenidos al programa Jesús también habla chino, Yesu Yao Con Chungman, en su versión número 360, Sampaloksap Jit. Les saluda cordialmente Claudina Chen de Siu. Y me acompaña hoy Daisy Ampudia Fernández. Gracias Daisy por acompañarme hoy nuevamente a este programa. Para mí siempre es muy grato poder estar aquí. Hoy también tenemos el agrado de tener de invitado al reverendo presbítero Fray José Azcárraga, sacerdote y religioso de la Orden de San Agustín, con quien conversaremos del tema de hoy, Camino al Jubileo 2025. Bienvenido, Fray José, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, Claudina, gracias también, Daisy, por acompañarnos y de verdad por hacerme partícipe una vez más de este importante programa de Jesús también habla chino dentro de la programación de Radio María. Gracias. Gracias, Fray. Gracias por eso de decir importante. Pero todos son importantes. Todos tienen un granito de arena que compartir y enseñar a todos. Así es. Antes de iniciar nuestro conversatorio, nos ponemos en presencia del Señor y haremos juntos la oración del jubileo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, que estás en el cielo, la fe que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad, infundada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermentan la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Radio María necesita de todos ustedes para seguir su misión de evangelizar y llegar a los corazones de las familias y hacerles conocer el amor de Dios. Llamen al 260-3000, 260-3000 para más información de cómo donar. No dejes de apoyar a Radio María, una voz cristiana en tu casa. Bueno, el pasado 9 de mayo, el Papa Francisco emitió la bula Spes nos non confundit, la esperanza no defrauda, en la que convoca el jubileo ordinario de 2025, año especial para la Iglesia y que inicia el 24 de diciembre de este año y culmina el 6 de enero del año 2026. De esto hablaremos hoy con Daisy y Fray José. Empecemos entonces desde un inicio. ¿Qué es un jubileo y cuál es su origen? Fray José. Bien, yo creo que muchos de los que estamos comenzando este siglo XXI, para muchos es nuevo. Yo antes de comenzar el programa le comentaba a las hermanas que yo recuerdo al menos 2 jubileos previos, ¿no? Ustedes recordarán algunos más, que fue el jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo II de feliz memoria. Luego en el año de la misericordia, el Papa Francisco convoca un jubileo extraordinario, del cual supongo que hablaremos un poco más adelante. Y luego está el jubileo ordinario del año 2025. Entonces, un jubileo es un tiempo especial que la Iglesia Católica ha utilizado para renovarnos en nuestra relación con Dios. No podemos dejar de olvidar que todo este tipo de actividades religiosas y pastorales tienen como fin y meta siempre arreglar o mejorar nuestra relación con Dios y lógicamente con los hermanos. También es conocido en otro momento igual todavía como Año Santo,
hay regiones de nuestra Iglesia Católica que más que hablar del jubileo, se habla del Año Santo. Y las características o la fisonomía o las actividades que siempre ha acompañado al jubileo ha sido la apertura de las puertas de las basílicas mayores en un primer momento, las 4 basílicas en Roma, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuro y lógicamente el Vaticano, San Pedro. Entre otras actividades, pues se goza de la posibilidad de la indulgencia plenaria, que es el perdón de nuestros pecados, tanto por nosotros vivos como también por aquellos fieles difuntos, mediante algunas prácticas religiosas como el comulgar, el confesarse, el rezar, el hacer alguna obra de piedad y de misericordia. Entonces, en general, esa sería como la fisonomía general del jubileo, ¿no? Y nos puede explicar un poquito cómo fue el origen y por qué se da. Dijiste que es un año santo para renovarnos, pero ¿cuál sería como, no sé, el origen? El origen, claro. Mire, yo creo que no podemos perder de vista que esta práctica religiosa del mundo católico, mundo cristiano, lógicamente ha tenido su origen en las prácticas judías. No podemos olvidar que el cristianismo hemos sido de alguna forma una rama del judaísmo, y ya el judaísmo en el Antiguo Testamento se cuenta que habían estos tipos de años sabáticos, por decirlo de esta forma, dedicados por Moisés, y que era una forma de perdonar las deudas, liberar a los esclavos y dejar también descansar la tierra, es decir, no cultivar en un solo lugar, sino dejar descansar la tierra por un tiempo. Ahora, a partir de ese origen veterotestamentario, concretamente desde la figura de Moisés, estableciendo esos años sabáticos, entonces la iglesia lo asume. El primer jubileo se consta en el año 1300, convocada por el Papa Bonifacio VIII, y a partir de entonces el jubileo, pues igual que en el Antiguo Testamento, se celebraba cada 100 años, luego se redujo a 50 y ahora a 25. Entonces, en definitiva, el origen de esta tradición religiosa es una tradición judía, y no podemos decir que es algo propiamente cristiano o católico, pues. Ya, o sea que realmente está en la Biblia. Sí, tiene su fundamento bíblico, y cualquier cristiano no católico o incluso no cristiano podrá entender de que no es una cosa que se ha inventado el Papa Francisco este año. No, o sea, ya estamos hablando desde el año 1300, siglo XIV, ¿verdad? Sí. Entonces no podemos hablar de que es algo nuevo, sino que se ha practicado desde hace mucho. Ahora, que han habido distintas formas de celebrarlo, pues sí, pero la esencia originaria sigue siendo la misma, es decir, un año o un tiempo en el que uno se purifica, mejora la relación con Dios, descansa. Es, como lo hemos dicho, ¿no?, un año sabático, un año de descanso. Sí, es un año que es una oportunidad, ¿verdad?, única que tenemos para convertirnos y para renovarnos espiritualmente y moralmente. Sinceramente es un año que se nos invita al cambio, a la transformación y a redescubrir el valor del silencio, el esfuerzo, de lo esencial, de la sencillez de la vida, tal como nos habla la bula en el número 5. Gracias, Daisy. Ya mencionaste algunas actividades significativas para este año santo, por ejemplo, la apertura de la Puerta Santa, sí, que el Papa Francisco tiene programado para el 24 de diciembre, dando así inicio a este año santo.
además de esto, ¿por qué eso de abrir una puerta? ¿Qué significado tiene? Me imagino que viene de uno de los 7 yo soy de Jesús, que dice yo soy la puerta. Así es. ¿Será? Precisamente, Ajá. Miren, nosotros tenemos que entender, la puerta en la Sagrada Escritura tiene mucho significado. La puerta es el inicio o la salida de una casa, de un edificio, pero sobre todo es signo de entrada. Y como usted misma ha dicho, Claudina, Jesús se presenta como la puerta por la cual hemos de entrar, no por otra. Entonces, pudiéramos decir de alguna otra forma que es otra manera de decir que es el camino, pues, es la guía, el medio o el camino por el que nosotros nos tenemos que conducir. Entonces, no cualquier puerta nos lleva al bien. Correcto. No cualquier puerta. Solo la puerta que es Cristo, por eso la simbología de que Cristo es la puerta, es la que nos puede conducir precisamente a buenos senderos. Entonces, la apertura de la puerta, entre otras cosas, porque no voy a decir que únicamente es esto, simboliza que es el lugar adecuado en el que tenemos que entrar, ubicarnos y tomar parte de. Por ejemplo, cuando uno va a una casa y se nos invita, pase, adelante, tome asiento, le preparo algo para comer, ¿qué gusta? Siéntase en casa. Es esa forma de decir, esta es la puerta, por aquí usted tiene que entrar, este es el lugar al que usted le corresponde. Entonces, entre otras cosas, para mí, lo de la apertura de una puerta tiene que ver precisamente esto, ¿no? Porque este es el lugar. Por eso, la apertura de las puertas no solo es de Roma, sino también de las 4 basílicas, e incluso también el Papa en un momento determinado también ha propuesto que las catedrales de las diócesis también sean puertas santas, pues, Exacto. a través Sí. de las cuales también las personas puedan hacer este tipo de peregrinaciones, este tipo de actividad religiosa y poder también gozar de la misma indulgencia plenaria y de los otros gozos espirituales como lo hiciéramos en Roma. Tras bastidores comentábamos que antes solo era en Roma o en las 4 iglesias mayores de Roma, que ya hemos dicho cuáles son, pero ahora eso se ha extendido y se ha procurado de que la puerta santa no solo sea una, sino que sean varias. De hecho, en este último jubileo extraordinario, que fue el de la misericordia, prácticamente todas nuestras catedrales eran puertas por donde Así se podían es. hacer este tipo de peregrinaciones, y ahora pues ahora sí son más reducidas, son menos, y entre ellas curiosamente hay una puerta dedicada a los presos, porque en la bula que el Papa Francisco nos entrega para la apertura del Año Santo, pues precisamente habla del cuidado que hemos de tener por los privados de libertad. Exacto, y él tiene mucho interés, de mucho anhelo, muestra en la bula, porque realmente abrir esa puerta en la cárcel. Y realmente la puerta es una forma de introducirnos en el misterio de Dios. Exactamente. Que nos llama pues a esa santidad y por la cual tenemos que pasar, tal como tú señalabas, Claudina. Jesús lo dijo tácitamente, yo soy la puerta. Para Así acceder es. al Padre realmente. Y bueno, aquí en Panamá, el obispo en la ciudad de Panamá, Monseñor Ulloa, abrirá la puerta santa de la catedral, programado para el 29 de diciembre. Todos tendremos la oportunidad de pasar por esa puerta santa y ganar las indulgencias. Entonces me lleva ahora a hablar sobre las indulgencias. Las indulgencias, lo explicaste brevemente, tiene un significado mayor por ser el Año Santo, porque también hay indulgencias durante Semana Santa, Sí. indulgencias, ajá. Mira, yo creo que es un concepto del cual hablamos mucho, pero entendemos poco. Ajá. Yo como sacerdote puedo intuir que eso ocurre. Incluso entre nosotros los mismos presbíteros también puede ocurrir. Yo en esto voy a ser muy honesto, ¿no?
muchos presbíteros hablamos y predicamos de esto, pero no tampoco terminamos de entender mucho lo que es el significado. La plenaria es una gracia espiritual que se concede a los fieles, en este caso, dentro del jubileo, y consiste en el perdón de nuestros pecados. Ahora, aquí hay un tema teológico que voy a tratar de explicar de la forma más sencilla, porque realmente es para una clase de teología. Bueno, y antes, no sé si lo vas a decir, pero el perdón de los pecados, cuando uno va a confesarse también se perdona, ¿no? Por ahí vamos, Okay, por ahí van los tiros. Dale. Por ahí mismo. Por ahí mismo van los tiros. Porque, miren, una cosa es el perdón de la culpa y el otro es el perdón de... el pecado tiene la pena y la culpa. Son dos aspectos que tiene toda acción pecaminosa. Pena y culpa. Cuando uno va al sacramento de la reconciliación, por el ministerio del sacerdocio, ¿verdad?, y el sacramento de la confesión, a nosotros la culpa se nos es perdonada. La culpa es lo que se nos perdona. Pero la pena se mantiene. Es decir, yo, por ejemplo, cometí un delito y Dios me perdona la culpa, pero la pena por haber cometido ese delito todavía se mantiene, porque uno es consciente de que ha cometido ese, y no es que se borra totalmente el pecado, porque hay algo que resarcir en ello. Entonces, la Iglesia ha entendido que lo que nosotros vamos a purgar en el purgatorio precisamente son nuestras penas. Entonces, la Iglesia Católica cree, y esto es importante que los hermanos oyentes lo entiendan, aunque nosotros nos confesemos en este mundo, nos queda la pena. Y esa pena es la que decimos que tenemos que pagar en el purgatorio. Es de la que tenemos que rendir cuentas a Dios. Entonces, la Iglesia Católica cree, y esto lo enfatizo, lo subrayo, lo pongo en negrita, creemos que por las indulgencias plenarias o parciales, porque también existen, en este caso estamos hablando de la plenaria porque es en el año santo, pero también existen indulgencias parciales que tienen, vamos a decirlo, un menor rango, pues. Consiste en prácticas más sencillas o menos comprometedoras. Sea indulgencia plenaria o sea indulgencia parcial, igual nosotros tenemos que creer por fe, vuelvo e insisto, en que eso nos liberará de alguna forma del juicio del que tenemos que enfrentar en la presencia de Dios en el purgatorio. Entonces, no sé si en este sentido me he explicado. Son dos cosas distintas. Nosotros pensamos que porque nos confesamos ya... sí, pero tal como dice el Papa en la bula, que el pecado deja la huella. Exacto. A eso estamos hablando de la pena. Es la huella. Lleva una consecuencia no solo exterior en cuanto a consecuencias del mal cometido, sino también interiores en cuanto todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas, que es necesario purificar, que usted tal como muy bien ha presentado, lo vamos a purificar en el purgatorio. Por eso es que existe esa iglesia purgante, ¿verdad? Sí. Y que también lo podemos pagar aquí, sea aquí abajo, o sea después de la muerte, que es cuando vamos a purificarnos en el purgatorio. Y él señala muy bien que nuestra humanidad débil y atraída por el mal tiene siempre esos efectos residuales del pecado, como muy bien explicado el Padre. Sí, mire, aquí la teoría precisamente lo dice, y lo voy a leer textual. La indulgencia es la remisión de la pena temporal, de los pecados que ya fueron perdonados en la culpa. En otras palabras, la culpa se nos es perdonada a través de la reconciliación, pero nos queda la pena. Y la pena es la que nosotros tenemos que de alguna forma resarcir. Por eso decimos, las almas que están penando en el purgatorio, ya vamos entendiendo, penando es decir que tienen las penas. Por eso, allí es que podemos nosotros de alguna forma relacionarlo. Entonces, son dos cosas distintas. El perdón que se nos otorga a través de la confesión, pero también el perdón que se nos tiene
otorgar en la presencia de Dios. Entonces se supone y creemos por fe que haciendo las prácticas correspondientes en el año santo, nosotros Ganamos somos perdonados. Nosotros o los fieles difuntos. O los fieles ¿Por qué? difuntos, porque lo podemos hacer por otro. Ajá. Pueden Exacto. aplicar a Eso. los Yo fieles difuntos. tengo un amigo que ha fallecido y quiero hacer esta indulgencia a favor de fulano de tal que falleció hace tanto o X tiempo. Entonces lo hago también a favor de... ¿Por qué? Porque no es solamente para beneficio nuestro que estamos vivos, sino también para el beneficio de las personas que están. Entonces, miren, si hay algo y esto es, yo no sé si me vaya a salir del tema, pero a veces yo en los funerales lo digo a la gente, ¿qué más podemos hacer por un hermano difunto? Solo rezar en la iglesia, solo apuntar la misa, ¿no? O sea, esto es una, por ejemplo, es una forma muy práctica de que si usted quiere hacer algo en favor de sus fieles difuntos, pues lo haga. Y es una obra Así de es. misericordia. Y tengo un testimonio, pero no es para hablarlo ahora, pero bueno, es como yo lo he dicho en otros programas y creo que inclusive con ustedes aquí, que como yo le enseño a los niños, nuestra alma es como cuando nacemos como el papelito blanco, todo blanquito, pero vamos pecando y vamos a confesión y es como el lápiz y deja la huella. Y yo cojo el borrador, que es la confesión, la reconciliación, y se borra, pero todavía queda una manchita. Así es. Entonces la indulgencia es A la pena. volver a tener el papelito blanco. Exacto. No sé si para así se entrar explica. purificado y justificado al cielo. Exacto. Exacto. Entonces, para poder entrar al cielo, creemos por fe que no solo tienen que ser nuestros pecados borrados en la culpa a través de la confesión, sino también en la pena, en el purgatorio, a través de una indulgencia, por ejemplo. Entonces, la indulgencia, y no es que quería extenderme en esto, pero bueno, la indulgencia, por ejemplo, la de que nos otorgan en Semana Santa, ¿también es así plenaria o no? No, ¿O solo el año parcial, santo? Es parcial. Sí, Ok, ya. sí, es lo que yo decía, hay que distinguir que para ciertos casos extraordinarios, como por ejemplo el de ahora, pues entendemos que es una indulgencia mayor, que abarca más. Y luego hay indulgencias que son menores, que por ejemplo otorgan los obispos locales. En nuestro caso, Monseñor Ulloa, en distintas ocasiones también ha ofrecido este tipo de indulgencias que están bajo su potestad. También un momento, o cualquier obispo local también puede hacer este tipo de cosas. O a veces dice que los 100 años o 500 años de la visitación, exacto, cosas que son para ok. situaciones, vamos a decir que menores o la de Asís, particulares, o algo así. o particulares en una iglesia, valga la redundancia, particular, pues. Perfecto. Bueno, no nos concentremos ya más en eso de la indulgencia porque tenemos mucho que hablar. El tema, cada jubileo tiene un tema y este año 2025 el tema es la esperanza. Una de las virtudes teologales, creo. Entonces, ¿qué significado tiene, no? Esto de la esperanza. Yo creo que Daisy lo leyó en la bula. ¿Por qué esperanza? ¿O padre lo tiene? Bien, yo estoy buscando aquí la batería, porque los hermanos oyentes también tienen que entender que no todos nos lo sabemos de memoria, ¿no? Hay cosas que uno tiene que, con responsabilidad, citar y buscar de las fuentes primeras. Yo quisiera primero, y lo decía Claudina, la esperanza es una de las virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad son de las tres virtudes teologales. Y consiste, teóricamente, en aspirar a la vida eterna y al reino de los cielos, confiando en las promesas de Cristo y en la gracia del Espíritu Santo. Eso es lo que en teoría es, entre otras cosas, la virtud teologal de la esperanza. Ahora, el Papa Francisco ha hablado en distintas ocasiones de la esperanza, entre esos precisamente en la bula con la que convoca el Año Santo. Yo he apuntado aquí una serie de puntos muy concretos que considero que son relativos o que tienen importancia dentro de lo que es la esperanza. Primero, el Santo Padre dice: la esperanza es una virtud que nos da fuerza para caminar en la vida. Es como el combustible, ¿no? La esperanza es el combustible que le echamos al carro para poder que ande. Si no hay combustible,
en el carro, por más fino y más caro que sea un carro, si no lo tiene, no anda. Lo segundo, es una virtud que de los que tienen un corazón joven. Mire que no estamos hablando de adulto de edad, niño, sino corazón joven, que es otra disposición. Aunque la edad no sea un factor determinante, ahí está, lo dice el Papa. Lo otro, pecamos contra la esperanza cuando nos dejamos vencer por nuestros pecados o cuando sentimos que ya estamos abatidos por ello. Es decir, cuando usted quiere colgar los guantes, es decir, usted no está procurando la esperanza en su vida. Y lo último que también el Papa nos ha dicho en reiteradas ocasiones es que la esperanza es un contagio que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera la buena noticia. Sí, es decir, el Papa señala también que en este jubileo de la esperanza es una oportunidad. Él habla mucho de oportunidad, una oportunidad para renovar nuestra esperanza, y él espera que a través de todo el año 2025 nuestro corazón pueda llenarse de esperanza, porque realmente ¿y por qué él ha insistido en el año de la esperanza? Sencillamente porque vemos un mundo caótico donde guerras, la deformación del hombre en su máxima expresión, y él tiene como la ilusión, la esperanza. Por eso es que empieza señalando como uno de los signos la esperanza de la paz, que eso es algo que él ha insistido tanto, sí, es cierto. Y entonces por eso nos llama como iglesia, pueblo de Dios, a proclamar un mensaje de esperanza centrado ¿en quién? En Jesucristo, que es nuestra esperanza. Sí, de hecho yo tengo apuntado acá que ciertamente en la encíclica, en la bula, el Papa Francisco, a partir del tema de la paz que ha citado Daisy, se nos pide que a partir de la paz tengamos también esperanza. Sí. Son dos cosas que van unidas en este sentido, ¿no? Donde las naciones más ricas, por ejemplo, estén dispuestas a condonar las deudas de los países que tienen cuentas por saldar, cuentas por pagar, en fin. La esperanza está unida a procurar, pues, ciertamente la paz. Uh-huh. En la bula también el Papa ya varias cosas han dicho sobre la paz, qué quiere de las naciones, condonar la deuda de los países menos ricos, pero él habla también mucho de los presos. ¿Qué desea el Papa, qué propone él con respecto a los presos? Hace un rato estábamos hablando precisamente que una de las puertas que el Papa quiere abrir en el año extraordinario, en el año santo o jubileo de la misericordia, es precisamente el tema de la cárcel, porque para él es muy importante, y también lo acotaba Daisy hace un momento, ¿no? El tema del estar preso, ciertamente tiene toda una connotación, no solo legal o física, sino también espiritual, porque tenemos que ver el estar preso no solo desde el ámbito simplemente material o legal, sino físico, espiritual. Es decir, nosotros no podemos olvidar que cuando hablamos de presos también nos estamos refiriendo a presos del alma, aquellos que están amarrados al pecado. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que enfoquemos lo que nos quiere decir el Papa con respecto al tema de los presos. Ahora, la bula en realidad, más concretamente, cita una de las partes de la bula, que ahora mismo los presos, de una manera general, pues estándar, tenemos que reconocer que muchos de ellos no viven en las condiciones más dignas, y anunció precisamente que para darle algo de dignidad, ¿verdad?, desde la Iglesia Católica, para que sean contados, para que sean aceptados, abrir una puerta santa como símbolo de esperanza y del compromiso de vida con ellos. Porque no porque esté una persona privada de la libertad por un delito determinado, no tiene una segunda oportunidad o no tiene una forma de reivindicarse, de purificarse, de ser una mejor persona. Entonces, el Papa
con la apertura de esa puerta, pues quiere hacernos ver que los presos también cuentan para nosotros. Exacto. Y que no solo cuentan para nosotros desde la fe, sino que también cuentan desde nosotros, desde nuestra voz, porque el Papa dice que muchas veces nuestros presos experimentan la dureza del encarcelamiento, el vacío efectivo, las restricciones, incluso la falta de respeto. Exacto, sí. En el numeral 10, concretamente la bula, Exacto. señala que en cada rincón de la tierra los creyentes, especialmente los pastores, o sea, se hagan intérpretes de tales peticiones formando una sola voz que reclame con valentía condiciones dignas para los reclusos, tal como usted muy bien ha señalado, respecto a los derechos humanos y sobre todo la abolición, que por eso quería, de la pena de muerte, sí. Recurso que para la fe cristiana es inadmisible y aniquila toda esperanza de perdón y de renovación. Exacto. Para ofrecer a los presos, señala, un signo concreto de cercanía. Dice el Papa: deseo abrir yo mismo una puerta santa en una cárcel, a fin de que sea para ellos un símbolo que invita a mirar al futuro con esperanza y un renovado compromiso de vida. Para darles esperanza. Exacto. Sí, A ellos también. O sea, no podemos pensar que, ay, yo sé que va a sonar feo lo que voy a decir, y más si soy yo, ¿no? Pero no pensar que la cárcel es un basurero. Porque a veces podemos ver simbólicamente a una cárcel como un basurero, es decir, ahí va lo que no queremos, ahí va lo que no nos sirve, ahí va lo que nos estorba, ahí va lo que queremos desechar. Y es duro cuando nosotros tenemos en nuestra conciencia esa forma de mirar la cárcel. Exacto, sí, porque sinceramente hay que ver al hombre en su dignidad. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y para el bien, del bien y para el bien. Porque Exacto. Dios Son seres humanos también. Sí, Dios es la suma bondad. Y no podemos decir que obra de Dios ha sido el mal. En el mal uso de nuestra libertad el hombre ha pecado y ha optado por el mal. Esa es la parte que siempre digo de Dios, digo, te pasaste, porque no dejaste la libertad. La libertad de hacer lo que nos da la gana, aunque nos destruyamos. Dice San Agustín que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, sino en hacer lo que tenemos que hacer porque somos libres. Exacto, dice San sí. Agustín. Fray José, este año del jubileo 2025 conmemoramos un aniversario muy importante. ¿Cuál es? Es importante que los hermanos oyentes sepan que ya hace muchos años, siglos mejor dicho, en la iglesia se dio un acontecimiento importante llamado Concilio de Nicea, año 325. La iglesia hasta ese entonces vivía en las cuevas. El emperador Constantino en el 313 ofrece la oportunidad a los cristianos de salir de las cuevas y poder vivir su fe de manera pública. Recuerden ustedes que de ahí para atrás la iglesia vivía en las catacumbas, en el anonimato, el tiempo de muchos mártires, bueno, en fin. A partir del 325 se tuvieron que empezar a dar una serie de indicaciones para ir organizando la iglesia. Vamos a decirlo así de manera muy sencilla, ¿verdad? Porque el programa no es para una clase de teología ni de historia de la iglesia. En palabras sencillas, la iglesia había que organizarla, y no solo en lo logístico, sino también en lo teológico. Fue cuando el concilio de alguna forma reúne a todos los obispos del mundo. Recuerden que cuando hablamos de obispo del mundo, era del mundo en ese momento conocido, y los entre otras muchas cosas, el concilio ecuménico de Nicea, que fue hace 1700 años, por ejemplo, no solo afirmó la naturaleza de Jesucristo, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, sino que también condena algunas doctrinas falsas acerca de Cristo. Se hace la definición del Padre y del Hijo como una sola esencia, la afirmación de la Santísima Trinidad, que creemos en un solo Dios, que está en tres personas distintas, en fin. Es el concilio de Nicea, concilio ecuménico de Nicea. Entonces, 1700 años se cumplen precisamente ahorita en el 2025. 2025, y coincide
precisamente con el jubileo de este año. Y tal como dice la bula, tuvo la tarea de preservar la unidad, Exacto. que estaba seriamente afectada Así por es. la negación de la plena divinidad de Jesucristo y de su naturaleza con el Padre. Porque se decía que había sido verdadero hombre, pero no verdadero Dios. Y había quien decía que era verdadero Dios, pero aparente hombre. Entonces, sí, ciertamente es un tema teológico duro en ese entonces, y se llegó a la conclusión de que Cristo, pues, es un solo Dios, una sola persona, con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. En la bula, el Papa habla sobre la Madre de Dios. ¿Qué nos dice el Papa sobre la Madre de Dios, la Virgen María? El Papa siempre ha procurado tener a María presente en sus documentos, ¿no? Un hombre que, como todo santo pontífice, pues siempre ha tratado a María no solo como la Madre de Jesucristo, sino también, primero y que todo, pues Madre de todos nosotros, por esa filiación que Cristo comparte con nosotros de la Madre de Dios. Yo pudiera comentar así muy someramente que en la bula Spes nos confundi, el Papa Francisco destaca de alguna forma el papel de María como modelo de esperanza y consuelo en el jubileo. El Papa nos hace ver o nos invita a ver en María no solo acudir a su intercesión en los santuarios marianos, sino también a confiar en su protección, en su consuelo, pero sobre todo como modelo de esperanza. Y miren que estamos precisamente en este tiempo de Adviento, que es un tiempo de esperanza en torno a la Navidad, y la figura de María se nos presenta precisamente como esto. La Virgen de la Esperanza. La Virgen de la Esperanza, o de la Dulce Espera, como le dicen en otras regiones, y es esa virtud, destacar la virtud de María, de cómo María es modelo para nosotros de esa mujer que espera, como decíamos hace un rato, de que le echa el combustible al carro para que arranque. Si no hay esperanza en el corazón del hombre, el hombre no va a arrancar en su relación con Dios. Entonces, María es modelo de esperanza, es lo que pudiéramos decir. Exacto, sí, en el numeral 24, tal como el Padre se ha desarrollado esto muy bien, sí. Dice el Papa que es el testimonio más alto, y realmente que definitivamente sí, es así, porque desde el momento en que el ángel la visita y que ella puede tener esa disponibilidad de su sí incondicional, por así decirlo, ya tenía una esperanza, porque ella, como todas las mujeres del pueblo de Israel, anhelaban al Mesías. Así es. Lo que no sabía que iba a ser la protagonista más directa de ese misterio. Y entonces vemos que inclusive el Papa hace unos años incluye en las letanías Madre de la Esperanza. Así como puso Madre de la Misericordia, sí, Madre de la Esperanza. Entonces nos invita pues a que realmente estemos realmente haciéndonos a ella, porque es nuestro auxilio, nuestra maestra, nuestra guía. Y también el Papa menciona algo bien interesante, hace una referencia que en el 2031 se van a cumplir los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Así es. Entonces, esta bula yo la veo tan rica, porque el Papa ha tenido el detalle de recoger fechas muy puntuales también, como para que nosotros nos vayamos preparando, ¿verdad? Y viendo, y hace una referencia de esa frase tan hermosa: ¿acaso yo no estoy aquí, que soy tu madre? La expresión bella de María. Me encanta. La expresión tan linda, la cual nos hace ver que en nuestros momentos duros, difíciles, de tribulaciones, de angustia, ella siempre está animándonos en la esperanza de salir adelante. Y que nos anima y nos da esperanza. Sí. Así es. Echando para atrás, porque me salté esta parte de la bula, o sea, el jubileo se convoca a través de una bula que generalmente el Papa lo anuncia en el día de la solemnidad de la Ascensión. Entonces, que fue este año en mayo, 9 de mayo, y la bula, ¿qué es la bula?
y qué son los mayores temas del mismo. Yo comprendo Ujú. que muchos de los hermanos oyentes escucharán bula, 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 y no porque son términos muy técnicos, ¿no? Mire, bula, hermano oyente, es una especie de un documento, pues. Es un documento oficial, entre otros tipos de documentos, porque hace un rato a mí se me salió decir exhortación, exhortación apostólica, cartas apostólicas. Bueno, hay muchas maneras en cómo el Papa se dirige a la Iglesia Universal, y algunas pues son, vamos a ponerlo así, es como si yo para mandar un mensaje pueda disponer de correo electrónico, chat a través de WhatsApp, o que me disponga a mandar una carta en físico o una llamada telefónica. Todos esos son tipos diversos de comunicación. En este caso es una bula. Una bula es un documento oficial para tratar asuntos políticos o religiosos. Esto tenemos que hacerlo ver porque es una reminiscencia en el ámbito del derecho que la Iglesia luego asumió como una nomenclatura propia. Y el sello, la bula lleva un sello como otros documentos en plomo, como representación de Pedro y Pablo, el nombre del Papa y el año del pontificado del mismo. Suelen utilizarse pues para dictaminar o convocar para alguna situación concreta de la Iglesia. Y hay al menos 3 tipos de bula. Primero, la de indulgencia, en donde el Papa concede una indulgencia determinada para una finalidad específica. Las bulas que son para convocatorias de jubileo, que son las que Espes nos confunde, en la que estamos tratando ahorita. Y las bulas de carne, que también son curiosas, que son aquellas que el Papa invita o entrega a la Iglesia Universal para eximirnos de la ingesta de carne, por ejemplo, para los viernes de Cuaresma. O sea, todos estos tipos de bulas también existen en la Iglesia. En definitiva, yo lo que quisiera decir que es una forma de comunicarse, ¿ya? De mayor o menor grado, pero es una forma de comunicarse por parte del Papa para asuntos muy concretos. Yo creo que eso sería lo más esencial de esto. Recuerdo una bula que fue cuando recibimos a la patrona de Panamá, Santa María la Antigua. Así También es. se hizo a través de una bula, recuerdo. Así es. Desde un inicio las bulas tienen como un tema. Este es esperanza. La esperanza. Ajá. Sí. ¿Qué otros temas más o menos? Me recuerdo que creo que el de 2000 era de la encarnación, si no me equivoco, ¿verdad? ¿El Papa escoge el tema o es algo que... o cómo se escoge? Bueno, basado yo en... creo que es importante. El criterio del Papa ciertamente es esencial, pero igual que ahora, todo también dependerá del contexto histórico en el que estemos viviendo. Por ejemplo, cuando el Papa en algún momento escribió Laudato Si, era porque veía una necesidad por la situación del cuidado del medio ambiente. O cuando vivimos el año de la fe con el Papa Benedicto XVI, ya hace varios años de esto, pues también el Papa lo hizo en un contexto. Yo pienso que siempre, a partir del criterio del Papa, también influye mucho en el criterio del Papa el contexto histórico en el que estamos viviendo. Eso es esencial. Realmente me fui y lo que quería preguntar era que los tipos de bula. Hay ordinario y extraordinario. Era explicar eso. Sí, vuelvo y digo, los 3 tipos de bulas son la de indulgencia, la de convocatoria del jubileo y la de carne. Ahora, yo creo que Claudina lo que nos quiere preguntar es los tipos de jubileo. De jubileo. Dije bula. Sí, no, los tipos de jubileo. Al principio del programa decíamos que el jubileo pues es un año de gracia que el Papa concede en virtud de aquella práctica en la religión judía, donde se daba un año sabático para liberarse, para purificarse, para reconciliarse. Bueno, en la Iglesia Católica existen 2 tipos de bulas. Primero, las bulas ordinarias, perdón, los jubileos. También me confundí yo. El jubileo ordinario y el extraordinario.
El ordinario se celebra cada 25 años. Actualmente cada 25, a cada 25 años, porque en un principio se celebraba cada 100, después bajó a 50 y ahora 25, por algo muy práctico. Sí. Porque si una persona vive menos de esa edad o de ese tiempo, no tiene posibilidad de poder participar de al menos uno en su vida, de al menos uno. Y lo que la iglesia ha procurado es que la gente por lo menos tenga la posibilidad de participar de 1, 2 o 3 a lo largo de su existencia, por ejemplo, si cada 25 años. Luego, el extraordinario es cuando el Papa en ocasiones muy puntuales considera que la iglesia necesita un tiempo de gracia para reforzar un aspecto esencial de la vida cristiana, que ese fue el caso del jubileo extraordinario de la misericordia, que fue en el año 2016. Año de San Lucas, exacto, misericordia. Exacto, entre el año 2015 y 2016 vivimos el jubileo extraordinario de la misericordia. Entonces, esos son los dos tipos de jubileo que existen. Bueno, y ya se nos acaba el tiempo. Pero yo creo, antes que se acabe el tiempo, señalar que también ya el final de la bula, es para poder enriquecer al oyente. El Papa nos invita a que volvamos a la Sagrada Escritura y sintamos dirigida a nosotros estas palabras. Nosotros, los que acudimos a Él, nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, y que penetra más allá del velo, y allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Es una invitación fuerte a no perder nunca la esperanza que nos ha sido dada, abrazarla encontrando refugio en Dios. Miren qué belleza como el Papa nos habla y nos lleva entonces a la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo, Jesús. El verbo hecho carne. Sí, decíamos hace un rato, ¿no? Un carro para que ande necesita su combustible o su fuente de energía. Acá se nos habla de que la esperanza es necesaria, sí, pero ¿dónde la encontramos? La palabra de Dios. Es lo que suscitamente dice el Papa en la encíclica. Y esto va a traer mucha lucha entre nosotros, porque como seres humanos tenemos nuestras propias debilidades y a veces queremos tener el mejor propósito de gozar y de aprovechar esto, Padre. Y ustedes nos exhortan tanto en las homilías y todo lo demás, pero somos muy débiles, y San Agustín, su padre y nuestro padre, también podemos decía estas consoladoras palabras: si el último día no nos encuentra victorioso, que al menos nos encuentre luchando. Qué belleza, ¿no? ¿Verdad? Qué bonito. Y rapidito, para que estemos preparados y sepamos qué actividades debemos hacer. No solamente era la apertura de la puerta, las indulgencias. Exactamente. Tú me estabas diciendo de otras actividades, Padre, que debemos tener. Para ganar toda indulgencia plenaria, porque lo que hace el Papa Francisco es convocar a través de una bula el año del jubileo ordinario, y por cada jubileo pues se nos ofrece la oportunidad de una indulgencia plenaria. Ahora, para una indulgencia plenaria nosotros requerimos cumplir una serie de pautas cuyo beneficio, volvemos al principio del programa, es el perdón de nuestras penas en el purgatorio para nosotros o para nuestros fieles difuntos. Entonces, ¿qué actividades hay que hacer? Primero, usted ubique una puerta santa. Ya Claudina nos dijo, el 29, la Catedral Metropolitana será abierta la puerta santa. Y, por ejemplo, vamos a decir que ese es nuestro primer punto de referencia aquí en la capital. Pero en la capital. Pero seguramente en el interior las otras catedrales también tendrán la misma potestad. Segundo, una vez que usted ubica la puerta, pasa literalmente dentro de la puerta, tiene que procurar la reconciliación de sus pecados, comulgar dentro de una Eucaristía, porque no es simplemente comulgar, sino celebrar la Eucaristía y comulgar, rezar, esto no lo podemos omitir, y finalmente realizar una obra de piedad, misericordia
o una penitencia. Yo creo que son las cosas muy básicas. Pero al Muy pasar básicas. la hora santa, la puerta santa, no es ir a misa ahí mismo y confesarse ese mismo día, o sea, dentro de un tiempo, ¿no? Algo así. Sí, Creo o sea, que es algo así. Puede, sí se porque puede hacer, sí se puede hacer en un solo acto, sí se puede hacer. Lo importante es que se cumplan todas estas cosas y al momento de rezar, uno dice, bueno, Señor, yo he ofrecido todos estos actos de piedad cristiana con el fin de que sean perdonadas mis penas en el purgatorio o que sean perdonadas las penas de fulanito de tal, que fue mi familiar, amigo, conocido, y que yo sé que nadie reza por él, o que si hay alguien que está rezando por él, yo quiero que tú perdones sus pecados. Y me viene una pregunta muy importante. ¿Solo lo podemos hacer por una persona, ya sea por mí o por un difunto, o lo podemos hacer varias veces? Bueno, yo creo que ya nos estamos metiendo en cosas más técnicas, ¿verdad? Pero yo considero que en principio, después de hacerlo, bueno, se puede aplicar por una persona. Si usted lo quiere volver a hacer por otra persona, también lo puede hacer. Y si usted en una sola vez dice, bueno, yo voy a leer 10 difuntos que yo sé que están, todo dependerá, yo creo que ya de la misericordia de Dios. Pero todo esto lo podemos hacer, pero no sirve si no lo hacemos con fe. Ah, exacto, es que está el tema. Ahí Aquí no está. está en la cantidad, sino en la calidad. La- Porque si yo hago todo esto, ¿verdad? Con entera confianza y fe y esperanza, volvemos al tema de la esperanza, yo sé que si uno pide por 4 o 5 difuntos, valdrá que solo se haga una sola vez. Pero no pensemos que sin fe lo podemos hacer 40 veces y se aplica a los 40. No, esto también es un tema de no simplemente hacerlo por mecánica, sino por fe. que todo esto está... Ya me están llamando, padre, que terminamos. Así que, padre, la bendición y terminamos el programa. Bien, exhortarles a todos a que ciertamente vivamos el año el jubileo del año 2025. De esperanza. Sobre la esperanza, invitarles a que leamos la bula. Yo creo que es un elemento esencial. Todos, ahí me incluyo yo, que leamos enteramente la bula, la meditemos, hagamos las prácticas que nos invita el Papa y todo esto, como decíamos hace un momentito, con fe. Y verán ustedes cómo el año santo ciertamente renovará nuestro compromiso con nuestro ser cristiano. Y nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Entonces, Así es. pidamos de Dios pues su bendición y su protección en este día. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por su fiel sintonía. Toche Taika. Nos vemos en el próximo programa. Tinchi Poyao. Dios los bendiga.